El 29 de febrero, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmaba la presencia del primer caso importado de COVID-19 en el Ecuador. Se trataba de una ciudadana ecuatoriana que llegó desde España por el aeropuerto de Guayaquil. La mujer no tenía síntomas. Sin embargo, días posteriores presentó malestar y fiebre, razones por las que fue hospitalizada y se le realizó la prueba respectiva para coronavirus, a la cual dio positivo. Andramuño indicó que a la par se estaba haciendo el control y monitoreo a más de 80 personas con las que la paciente había tenido contacto y se realizó el aislamiento respectivo. Así, Ecuador se convirtió en el tercer país latinoamericano donde se confirmaba un caso en la región. El primero fue Brasil y luego México. 2 semanas después, los ecuatorianos cambiamos radicalmente el estilo de vida. El 16 de marzo de 2020, mediante el decreto ejecutivo 1017, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano por el COVID-19. A partir de entonces, el número de contagiados crecía aceleradamente en el Ecuador, registrando una de las tasas de mortalidad más altas de toda la región. Y aunque el virus se esparcía por todo el país, el problema explotó dramáticamente en Guayas, que se convirtió en el epicentro de la crisis. Se empezaba a evidenciar un déficit de pruebas para diagnosticar el COVID-19, lo cual impedía tener una radiografía real de la pandemia en el país, lo que generó críticas al gobierno. Y el 21 de marzo procedió a retirar de su cargo a la titular de la cartera de Salud, Catalina Andramuño, reemplazándola con el actual ministro Juan Carlos Ceballos. Mientras tanto, la pandemia convertía a la ciudad de Guayaquil en un escenario dantesco. No se sabía con certeza cuántos, pero muchos morían al mismo tiempo y el miedo empezaba a apoderarse de toda la población. Los guayaquileños envolvían a sus parientes fallecidos en sábanas a la espera de que llegaran las autoridades de medicina legal, que tardaban hasta 7 días en llegar a las casas. Cuando el olor era insoportable, las familias sacaban los cuerpos de sus fallecidos a las calles. Los hospitales y las morgues estaban tan llenas que la gente no podía encontrar a sus familiares entre los cadáveres, y en las calles los enfermos se desplomaban. Tantos morían que ni las funerarias ni las autoridades regulares podían responder a tiempo a las familias que pedían ayuda. El presidente Lenín Moreno le encarga la coordinación del levantamiento de todos los fallecidos en la ciudad de Guayaquil al ingeniero Jorge Guatet, a quien lo llamaron el sepulturero. Guatet acepta liderar la fuerza de tarea conjunta creada solo para recoger e inhumar los cuerpos. Los funcionarios de la Policía Nacional, Medicina Legal, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito formaban parte de este equipo especial que comenzó el trabajo el lunes 30 de marzo de 2020. Todos los días se retiraban hasta 150 cadáveres en casas y hospitales y se encargaban de sepultar a los fallecidos en un espacio propio en el Camposanto. Sin embargo, hasta el día de hoy, familiares de muchos de los fallecidos en el pico de la pandemia, cuyos cadáveres se extraviaron, aún los siguen reclamando. La identificación de al menos 70 cuerpos que se extraviaron en hospitales y morgues de Guayaquil durante el pico de la pandemia aún está en proceso. Mientras los capitalinos veían de lejos la crisis sanitaria y humana que se vivía en Guayaquil, no imaginaban que cerca de 3 meses después Quito superaría al puerto principal en el número de casos de coronavirus, convirtiéndose así en el nuevo epicentro de la pandemia en el país. A mediados de junio de 2020, el COVID-19 en Ecuador avanzaba a diferentes velocidades. Guayas era la provincia más golpeada por el coronavirus, con un aparecimiento de contagios acelerado, mientras que en Pichincha parecía que se lograba frenar el ritmo de las infecciones. Esto, según decían los expertos, se debía a las medidas estrictas de aislamiento que se extendieron por más de 70 días, lo que hacía que Quito esperara un aumento paulatino de casos sin que el sistema de salud colapse. Pero la capital también experimentó un fuerte repunte de sus cifras de la enfermedad desde el 3 de junio, fecha en la que la ciudad avanzó al semáforo en amarillo, que implicaba la relajación de algunas de las restricciones impuestas por la pandemia, como un toque de queda más reducido o la reapertura de los centros comerciales. Hasta hoy, Quito sigue siendo la ciudad con el más alto número de contagios en el Ecuador. Sin embargo, según las autoridades locales, la situación fue peor en la urbe porteña, porque esta no estuvo preparada para enfrentar el pico de la pandemia, mientras que el confinamiento de marzo ayudó a que la capital se prepare para el embate.
Lo cierto es que el Ecuador cierra el 2020 con el decreto de un nuevo estado de excepción. El registro de cerca de 210.000 contagiados y 10.000 muertes confirmadas por COVID-19 y el anuncio del gobierno del arribo de 50.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para enero de 2021, la misma que será aplicada a personal de salud de los hospitales y a trabajadores de los centros geriátricos públicos y privados, y con la incertidumbre de si esta vacuna logrará cubrir o no a la mutación del virus recientemente descubierta en Reino Unido. Gisela Bayona, Acontecimientos 2020.